Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados le saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola exploradores, ¿cómo están? Soy Valentina. Hoy nos acompaña alguien que no solo trabaja con arte y cultura, sino que le da vida a los espacios donde todo eso sucede. Una gestora cultural que está detrás de teatros, casas de cultura, bibliotecas y otros lugares que forman parte del día de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ella es Imbal Miller Gurfinkel, una profesional que se encarga de que estos espacios no solo existan, sino que conecten con las personas, generen comunidad y se conviertan en puntos de encuentro para la creatividad y la expresión. A lo largo de su trayectoria ha impulsado proyectos culturales, coordinado actividades y trabajado para que más personas puedan acercarse al arte y a la cultura en su propia ciudad. Hoy vamos a platicar con alguien que nos demuestra que la cultura no solo se observa, también se construye y se vive. Bienvenida, Imbal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues, Imbal, antes de estar a cargo de esta alcaldía en el sector cultural, ¿cuál fue el primer museo o teatro de la Cuauhtémoc que visitaste y que te hizo decir, wow, yo quiero dedicarme a la cultura? Antes que nada te quiero felicitar. Creo que lo recibes mucho, pero sí quiero insistir en que a nosotros nos impulsa mucho jóvenes como tú, porque son el futuro de nuestro país, a creer en que estamos haciendo algo bien para ustedes. Entonces, muchas felicidades por esta iniciativa. El primer espacio cultural que yo vi y dije, wow, fue el Palacio de Bellas Artes. Porque, sabes, el Palacio de Bellas Artes fue construido en 1904, empezó a construirse en 1904 por un arquitecto muy importante internacional, que fue Adamo Boari, pero por varias situaciones que pasaban en México, principalmente la Revolución Mexicana, fue hasta 1932 que se acaba de construir por Federico Mariscal. Entonces, si tú ves el afuera del Palacio de Bellas Artes y el adentro del Palacio de Bellas Artes, son dos momentos muy distintos. Y luego entras y ves esos murales fantásticos a cargo de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Lina Razo. Hijo, yo creo que sí fue un momento importante en mi infancia para decidir dedicarme a esto. Pues sí, que de repente estás en un museo y pues te quedas asombrada con la arquitectura y su contenido. Sí. Y pues cuando usted tenía mi edad, ¿qué tipo de recintos le gustaba explorar? ¿Era más de museos de historia o de galerías de arte moderno? Pues yo creo que de los dos. Fíjate que mi papá es anticuario. Entonces mi papá desde muy chiquitos nos llevaba a museos, a galerías, nos llevaba a pasear en la calle, y un recuerdo que yo tengo de muy chiquita, yo creo que mucho más chiquita que tú, fue cuando existía el Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa, que estaba en Reforma, es como Campo Marte por Polanco. Entonces ahí era un espacio, ya están, era un espacio cultural importantísimo, y me recuerdo mucho que mi papá nos llevaba caminando de la casa hasta allá. Entonces recuerdo no solo el recinto, sino también el caminarlo, ¿no? O sea, toda la caminata y todo lo que implica, porque los espacios cada vez se recorren de manera diferente. Entonces, te digo, museos, casas de cultura. Recuerdo también muy bien que cuando yo era muy chiquita, mi papá me llevó un día a desayunar a Casa Lam, que es un centro cultural que está en la colonia Roma, y recuerdo haber desayunado ahí muy chiquita. Y después, cuando yo decidí estudiar historia del arte, cuando llegué, sabía que conocía el espacio y que para mí, como era muy chiquita, para mí era un espacio gigantesco, y ya entrar y estudiar ahí la carrera fue completamente diferente la vivencia. Entonces, pues recorría de todo y todo me encantaba y me sigue encantando hasta el día de hoy. Pues sí, porque o sea, es la sensación muy bonita de que desde pequeños nos enseñen a esto y pues ya de grandes ya vemos cómo nos ayuda. Sin duda, sí. Y muchos piensan que tu trabajo es solo estar en una oficina, pero usted mueve toda la cartelera de toda la alcaldía. ¿Qué es lo más emocionante de cuidar lugares tan diferentes entre sí? Es que yo creo que todos los días son muy emocionantes, porque sí, sin duda, a ver, hay muchas cosas que uno tiene que hacer en la oficina y tiene que atender gente y peticionarios,
pero también es transitar la Cuauhtémoc, el nivel de una alcaldía, que es la calle, y es atender a las y los vecinos y conocer los recintos, y muchos de los recintos que están a mi cargo están afuera de la oficina. Entonces es visitar las casas de cultura, visitar los foros, pero también todos los monumentos que tenemos, todo el espacio público que tenemos y que activamos constantemente. Entonces, realmente es que todo es emocionante, cada día es muy distinto, cada colonia es muy distinta, muy singular, y tenemos en la alcaldía Cuauhtémoc el gran porcentaje del patrimonio de nuestra ciudad, entonces cada día te encuentras con una joya nueva. Pues sí, porque de repente están en un lugarcito ahí todo bonito y de repente hay uno totalmente diferente pero igual de hermoso. Sí. Y pues la alcaldía de Cuauhtémoc tiene recintos increíbles como el Kiosco Morisco o el Foro Lindbergh. Si estos lugares pudieran contarnos un secreto sobre los jóvenes que lo visitan hoy, ¿qué cree que dirían? Híjole, es muy buena pregunta. A ver, yo soy historiadora, ¿eh? Entonces yo me voy como al tema de la historia. Estamos hablando de dos recintos en términos de época muy distintos. El Kiosco Morisco en la colonia Santa María la Ribera, una colonia muy antigua. El kiosco fue creado en 1884 por el arquitecto Ibarrola. En ese entonces existía algo muy interesante que no sé si conozcas, que se llaman las exposiciones universales. Lo que hacían las exposiciones universales era una suerte de feria en la que cada país llevaba lo mejor y lo más característico de ese país. Entonces, en este caso, a Ibarrola le piden un pabellón que pudiera representar lo mexicano. Estamos hablando de 1884, siglo XIX. Llevan este pabellón a Nueva Orleans, Estados Unidos. Imagínate, pues uno lo ve y no piensa en lo mexicano. Pero en ese entonces sí se pensaba en lo mexicano por, si te vas para atrás ahora, ¿no? España, ¿no? Y España también tiene una gran influencia morisca, ¿no? Árabe, principalmente. Entonces hizo un juego con lo que representaría lo árabe con lo español, y eso fue lo que él representó como México, y eso fue lo que la gente vio que representaba México. Antes estaba en la Alameda Central y luego lo trasladaron a Santa María la Ribera. Me parece un espacio que, ¿qué diría de los jóvenes de hoy? Ya no juegan en la calle, ya no juegan, ya no lo van a visitar, ya no están en sus fuentes jugando fútbol. Yo creo que le faltan secretos que contar al Kiosco Morisco. Y en el Parque México, igual de importante, posterior, estamos hablando de 1927, se le pone el nombre de un aviador, el primero que cruzó el transatlántico, y un espacio deco fantástico, ¿no? Con estas curvas hermosas y estos colores muy pastel, muy románticos, un espacio en donde se usa como para un foro, para danza, para baile, que yo creo que podría contar un poco más. Yo creo que el día de hoy hay muchos jóvenes que van ahí a sentarse a platicar con sus amigos. Creo que, no, sería injusto de mi parte decir que no lo usan. Yo creo que los dos se usan, pero deberían de usarse más. Debería de contar más secretos como antes se usaba, ¿no? Que los niños estén menos en el celular y estén más en estos espacios públicos. Pues sí, porque es lo bonito de ahí, de convivir, encontrar, no sé, más gente, pero ya los estamos abandonando ahí, dejando poquito a poquito. Sí. Y pues, ¿cómo se le hace para que una galería o un museo no se sienta como una escuela aburrida, sino como un lugar con esa vibra donde realmente te dan ganas de estar y crear cosas? Mira, yo creo que el arte, la cultura son entes vivos. Yo creo que hay para todos. Yo creo que más en un país como el nuestro y más en una alcaldía como la nuestra, que es la Cuauhtémoc, yo creo que hay para todos. Y yo creo que poco a poco uno tiene que entender, y más en los jóvenes, qué intereses tienes tú en particular. Que si puede ser la música, siempre va a haber espacios muy vibrantes de música y que siempre se pueden conectar. O sea, siempre hay manera de contar la historia, no de manera lineal, porque la historia no es lineal. O sea, van pasando curvas, pero yo creo que también es importante que entiendan los jóvenes que hay mucho atrás, que las cosas no suceden por generación espontánea. No es que de repente ¡pum!, apareció algo, ¿no? Sino que las cosas tienen una cierta evolución. Entonces, sí es importante conocer la historia, pero siempre hay formas
mucho más divertidas de conocer la historia, no nada más fechas. Te digo yo porque soy historiadora, entonces yo sí me clavo en las fechas, pero a mí me gusta encontrarle como esta cosa más divertida, como más, que pueda captar más la atención de los jóvenes para que puedan entender que lo que hacen hoy y lo que usan hoy siempre vino desde atrás y tiene un porqué. Pues sí, porque no, o sea, no solo aparecen en el otro, sino tienen un significado, tienen historia, pero también hay que encontrarles la parte divertida, pues para que nos clavemos en ella. Exacto. Y a veces las familias pasamos frente a una galería o un recinto cultural súper bonito, pero no entramos porque nos da pena o sentimos que no encajamos. ¿Cómo le hace usted para abrir esas puertas y decirnos que esos espacios son nuestros y que podemos entrar sin miedo a curiosear? Yo creo que es un problema que hemos tenido durante mucho tiempo, es que el arte y la cultura nos intimidan mucho. A veces pensamos que porque no somos los grandes intelectuales y no conocemos absolutamente todo, entonces no podemos entrar y no podemos tener la conversación. Yo, desde esta dirección general, hemos impulsado que la cultura es para todas y para todos, y que todo es a puerta abierta y que los espacios públicos son para que se conviva y para que la gente los aproveche. Un programa que hemos impulsado desde que llegó nuestra alcaldesa Le Rojo de la Vega es los viernes culturales. Entonces, tratamos de hacer en diferentes colonias, en las 33 colonias, actividades culturales en el espacio público, para que la gente justo no sienta ese miedo a acercarse, y a partir de ahí puedan entrar a todo el resto de los espacios culturales, porque si, como tú lo dijiste muy bien, hay que apropiarse de los espacios, hay que hacerlos nuestros y entender que aparte forman parte de nuestra historia, ¿no? Sí, y pues también tenemos bibliotecas impresionantes como las Vasconcelos o la de la Ciudadela, o también la de la Secretaría de Hacienda. Muchos dicen que ya nadie va porque todo está en el cel, pero yo veo que sí hay gente que las visitan porque yo misma las he visitado. ¿Cómo logran que entrar a esos museos y lugares, oler los olores de los libros ahí de, bueno, los que te clavan, cómo se ganan a la gente para que no estén pegados a TikTok y también vayan por ahí? Pues yo creo que, a ver, principalmente es hacer una cartelera atractiva para las diferentes edades Ujú. y decirle a los niños y a las niñas que leer es tan bonito y es tan mágico, te traslada a mundos tan diferentes, la imaginación, o sea, todo lo que te permite en términos de imaginación, y a partir de eso, lo que puedes crear y los eventos que pueden ser paralelos a esos mismos recintos que son literarios, yo creo que es lo más importante, ¿no? Cómo lo comunicamos con las juventudes, con las infancias, para que ellos puedan tener acceso a estos espacios y también no lo sientan como un espacio rígido, limitado, porque un libro no es rígido y limitado. Aunque están las palabras escritas, te permiten un sinfín de historias y de imaginación, que a partir de algo ya escrito tú sigues creando algo más allá, ¿no? Sí, de que te entrar en un universo de mil posibilidades, pero aunque esté ahí escrito, aún tienes la posibilidad de imaginarte. Exacto, exacto. Y a veces las galerías de arte se ven muy serias. ¿Cómo ayuda usted a que los adolescentes sintamos que el arte que está ahí también es para nosotros y no solo para los expertos? Pues mira, permitirles imaginar, cuestionar qué ven y qué sienten. A ver, el arte es un mundo de emociones también y sentimientos. Entonces, cada quien ve otra cosa. Aunque está algo plasmado, ya la obra del artista ya terminó en el momento que colgó el cuadro. Ahora te toca a ti como espectador involucrarte en la obra de arte y formarla, terminarla de formar. El espectador siempre es una parte esencial dentro de una obra de arte y dentro del mundo del arte, que eso forma parte de las galerías y de los museos. Entonces, invitar a las y los niños a seguir imaginando y a tratar de interpretar, es decir, no decirte yo, esto es una planta porque así lo digo yo, es más bien, ¿qué ves tú aquí? Entonces, si tú ves una planta está muy bien, pero ¿qué tal si ves un dragón, un dinosaurio? Entonces, ese mundo de posibilidades, el permitirte a ti seguir interpretando las cosas, es lo que permite que también esos espacios se vuelvan menos estáticos. Sí, de que nos permiten explorar más.
este tipo de cosas. Y también en la alcaldía Cuauhtémoc siempre hay festivales, conciertos o eventos culturales en las plazas y parques. ¿Cómo decide qué tipo de eventos traer para que nosotros los jóvenes nos emocionemos y sintamos que la calle también es un lugar divertido? ¿Divertido? Pues mira, ahí son varios procesos, ¿no? Principalmente es ir a la calle y entender la calle. Y entender que cada colonia es muy diferente y cada vecino es muy diferente y que cada colonia pide otras cosas. Entonces, cuando tú platicas con las vecinas y con los vecinos y cuando platicas con los niños y los ves y ves lo que necesitan en términos culturales, entiendes lo que tienes que programar y lo que tienes que traerles para que ellos también estén contentos. Y hay veces que, digo, uno es muy difícil complacer a todos, ¿no? Y es muy difícil lograr que todos estén entusiasmados con una misma cosa. Pero de repente te das cuenta que hay vecinos que lo que pusiste en tu colonia no les gusta, pero lo que pusiste en la otra sí. Entonces, un poco generar y entender que todos para todos y que pueden ir a diferentes colonias y encontrar una cartelera muy, muy distinta, pero también muy particular y muy igual, porque todo es cultura, porque la Cuauhtémoc es cultura y las calles son cultura. Sí, porque Cuauhtémoc es bien bonita en la zona de museos ahí, que Sí, siempre hay algo diferente para explorar. sí. Y si tuviera una tarde libre, ¿en qué galería o rincón cultural de la alcaldía se escondería para disfrutar un rato a solas? Híjole, te voy a decir uno de mis secretos más grandes, pero no me vayas a buscar. El mercado Abelardo Rodríguez. Espérate. Mercado Abelardo Rodríguez es un mercado histórico. Se hizo en 1934 y ahí hay unos murales muy hermosos que son de esa época, que es de la época del muralismo mexicano. En la época del muralismo mexicano, lamentablemente para mí, casi nada más dejaban que los hombres pintaran. Sí. Entonces, en ese entonces, Diego Rivera, uno de los muralistas más importantes y más imponentes también, hay que decirlo, permitió que sus alumnos pintaran los murales de ese mercado. Es el único mercado en la Ciudad de México que tiene murales de esa época que es el muralismo mexicano, ¿no? El original muralismo mexicano. Entonces, pero aparte, dos de sus alumnas, que eran mujeres, son las hermanas Greenwood, pintaron ahí unos murales muy bonitos. Y arriba, en el primer piso, hay un mural de Noguchi, que es como un mural como 3D, ¿no? 3D de época, ¿eh? No te creas que te pones unos lentecitos. Entonces, es muy bonito porque sigue operando como un mercado tradicional en el que puedes ir a comer, a tomar tu jugo, a comprar tus verduras, pero tiene murales muy hermosos, la arquitectura es muy preciosa y la verdad es que me parece un lugar poco conocido en el centro de la Ciudad de México y que yo sí me iría a perder un rato. Pues sí, porque es bonito ver que las cosas que llevan sobreviviendo un montón de tiempo y siguen igual de hermosas que Sí. como las dejaron. Y ya viendo cómo están grafiteando todo, pues mejor que se quede así para siempre ese mercadito. Sí. Y me imagino que le deben de llegar muchísimas propuestas de artistas, músicos y talleres que quieren presentarse aquí. ¿Cómo decide qué es lo más increíble e interesante que los visitantes deben ver en los recintos de la Cuauhtémoc? Mira, yo creo que todo vale la pena ver. Yo creo que cuando llega aquí una propuesta, siempre la evaluamos y si no cumple con los requerimientos que tenemos, siempre hablamos con el peticionario y le hacemos la sugerencia para que sí pueda exponer. Nuestras casas de cultura, no todas tienen galería, tenemos 3 de ellas tienen galería y está abierta hasta para jóvenes como tú que quieran explorar y hacer una exposición con sus amigos, ellos solos. De hecho, ahora para el Día del Niño tenemos varias actividades, entre ellas tenemos una casa de cultura en la colonia San Rafael, que es una casa muy bella de la época del Porfiriato, que tiene una galería que realmente antes era casa, y entonces la casa la adaptamos para que fuera galería, es muy bonita y van a hacer una exposición ahí niños. Entonces, está abierto para todas y para todos. Yo creo que todos deberían de tener la posibilidad de experimentar con el arte y poder exponerlo también para que nosotros podemos disfrutar de eso. Pues sí, que ahí se vayan convirtiendo las ideas de entre cada generación. ¿Y qué ha aprendido de esos lugares que antes estaban olvidados o vacíos y que ahora, gracias a su gestión, la gente ya no quiere dejar de visitarlos? Híjole, he aprendido, o sea, yo tengo un profundo amor por la cultura y la educación de mi país. Yo llevo 20 años siendo servidora pública
y no lo cambiaría por nada en el mundo, porque de todo lo que me aqueja, estando adentro yo lo puedo resolver. Yo creo que esta administración ha sido muy generosa con la cultura al entender que es la raíz de todo. Si tenemos cultura y educación, nuestro país va a mejorar muchísimo. Entonces, el recuperar estos espacios que antes estaban olvidados y abandonados y poderlos recuperar con algo tan esencial como es la cultura, no tengo palabras. O sea, me conmueve ver a la gente y jóvenes como tú que los puedan aprovechar, no sabes cómo me conmueve. Pues sí, de que de repente ahí estaban vacíos, olvidados, diciendo, ya mejor me caigo en mil pedazos, y de repente ahí empieza a llegar gente. Y se ve bonito cuando se llenan, pero tampoco así para explotarlo, Sí, pero sí se ve bonito que se recupere el espacio de lo que fue. sí. Y si le dieran una bodega vieja en la Doctores o un parque descuidado y le dijeran, licenciada, transfórmelo, ¿qué le pondría para que fuera el lugar más increíble del mundo? Híjole, pues mira, yo creo que invitaría a un montón de artistas emergentes, que emergente es un artista que apenas está empezando a hacer unas piezas en este espacio, pondría música, pondría cine, o sea, lo haría un recinto cultural 100% que cuando entraras dijeras, aquí puedo ver todo lo que pasa. Y ya no me quiero salir de ahí. Exactamente, imagínate, ya ahí se me llena también. Pues sí, pero ahí ir seccionando tantito, pero que sí se llene. Exacto. ¿Y qué es más difícil, inaugurar un museo o lograr que la comunidad lo siga cuidando y visitando después de muchísimos años? Lo segundo, siempre. O sea, inaugurar un museo implica dinero Ujú, y eventualmente uno lo consigue, ¿no? ujú. Pero el poder mantener vivo un espacio y poder mantener el interés, porque eso implica que uno tiene que hacer una programación constante, como lo que mencionabas antes, o sea, que pueda apelar a diferentes generaciones, que la gente esté interesada, que vaya, que lo disfrute. Entonces, siempre es difícil mantener un espacio y más no solo es mantener como en remodelar y mantenerlo físicamente, sino mantenerlo vivo. O sea, que tenga una esencia y que tenga una programación, eso es bastante complicado. Sí, y si pudiera decir cuál de estos recintos o lugares o casas de cultura más difícil de haber mantenido vivo a lo largo de los años, ¿cuál creía que es la que más cuesta a veces? Híjole, el espacio público. O sea, el espacio público es muy complicado porque, pues me lo rayonean todo el tiempo. No lo puedo juzgar, jamás lo juzgaría. Yo soy mujer feminista y yo creo que están en todo su derecho de hacer lo que hacen porque lo entiendo, porque lo hacen. Pero para mí como funcionaria pública encargada de estos espacios es muy complicado. O sea, sí hay que, aparte hay que pedir permisos, hay que limpiar con ciertos materiales, porque como son recintos históricos, entonces no es nada más pasarle el cepillito, o sea, sí necesita material especial. Ujú. Entonces eso. Ahí la brochota para Sí, limpiarle, pero imagínate. sí, pero es que a veces los espacios tampoco tienen la culpa. Sí, es cierto. O sea, es cierto, pero también de repente uno le da más valor a un espacio que a una persona. Ujú. Entonces entiendo por qué, de dónde viene que lo rayonen. Sí, ¿y cómo lo hace para que un niño de la alcaldía Guerrero y una niña de la Condesa sientan que los museos de la alcaldía les pertenecen a los dos? Un poco generando esta idea de pertenencia. Ujú, Yo te diría, por ejemplo, en la colonia Guerrero hay tanto valor histórico. Yo creo que cuando se sienten orgullosos de su país y de su colonia, empiezan a entender que pueden invitar a otras colonias a venir, pero también ir a otras colonias y explorar lo que tiene otra colonia. Entonces yo creo que eso, o sea, generando un sentido de pertenencia y que entiendan el valor de lo que tienen en su colonia. ujú. Y hay niños y jóvenes que piensan que ir a un museo o una galería es súper aburrido o no vale la pena. ¿Qué les diría para que se den cuenta de que en el corazón de la ciudad también hay cosas bien interesantes para nosotros y que no se van a quedar dormidos? Que se vengan conmigo y nos damos un tour. No, pues yo creo que eso, o sea, creando historias, o Ujú, sea, creando, tú creas, tú formas parte de la historia y entendiendo que al tú recorrerlo, tu experiencia no es la misma que la mía y tu experiencia vale igual que la mía. Entonces, yo creo que si lo entendemos y entendemos el valor que nosotros mismos le damos a nuestro país y cómo lo promovemos y cómo la experiencia que podemos tener tú y yo, y si la compartimos, yo te digo, oye, eso yo no lo vi.
y tú no viste esto. Entonces complementamos y hacemos historias más grandes y lo disfrutamos más. Yo creo que como adultos tendemos mucho a silenciar a las juventudes. O sea, decirle, yo tengo la razón y esto es una planta. Entonces tú me puedes decir lo que tú quieras, pues esto es una planta. Yo creo que ya estamos en una época en la que tenemos que entender que vamos a aprender más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros. Entonces, dejarles experimentar y dejarles de imponer lo que nosotros pensamos y más bien preguntarles qué ven ustedes. Eso siempre va a enriquecer mucho la conversación y va a permitir que ustedes también se sientan más cómodos en este tipo de recintos que son monumentos. Tú entras al Palacio de Bellas Artes y te sientes como abrumada. Una hormiguita o una aguja en un pajar ahí. Exacto, exacto. Todo el palacio de monito y nosotros bien chiquititos ahí diciendo, ¿por qué las puertas están tan grandes? Claro, y aparte, o sea, saber qué ves tú en los murales y qué ves tú en esas escaleras de mármol. O sea, ¿cómo te imaginas tú que en una época, estamos hablando principios del siglo XX, cómo lo construyeron? O sea, porque imaginarte hoy, pues, te lo hacen de bolón, pero imagínate en ese entonces cómo lo pudieron haber construido. Entonces, un poco imaginar eso, yo creo que permite que ustedes sigan revalorando estos espacios y que creen otras historias. Pues sí, pero ahora solo rogamos que el palacio no se hunda porque ya viendo lo pesado que está, ya se está yendo para abajo. Sí. Y si las paredes de los edificios más famosos de la alcaldía pudieran hablar y contarnos su historia, ¿qué momento cree que sería el más importante que todos los niños y jóvenes deberíamos de saber para sentirnos orgullosos de vivir en el centro de México? Úchale, mano. Híjole, pues todo, pero yo te podría decir uno de mis espacios como secretos, digo, no secretos porque pues existe, yo creo que diría que la Casa Rivas Mercado, que está aquí en la Colonia Guerrero. Es una casa bien importante del siglo XX y fue casa del arquitecto Rivas Mercado, pero ahí vivió su hija Antonieta Rivas Mercado, una mujer bellísima y aparte intelectual, y estuve en contacto con García Lorca, con Diego Rivera, estuve enamorada de varios de ellos, una mujer bellísima, y saber que en esa época ella hizo tantas cosas por la cultura y vivió en una casa tan bella, saber que como mujeres podemos hacer cosas y seguir impulsando que nosotras como mujeres podemos ocupar este tipo de cargos de decisión, de toma de decisión, y seguir impulsando a ustedes jóvenes, niñas, a que puedan disfrutar y cuidar de estos recintos históricos, y a niñas como tú especialmente. Gracias. Que te dedicas a preguntarle a la gente, y que yo me imagino que la cantidad de información que tú tienes de todas las personas con las que tú has platicado, pocos niños podrían hablar de eso. Entonces, y que tú se lo compartas a los niños, me parece maravilloso lo que haces. Y yo creo que eso, digo, ya me desvié de la pregunta, pero finalmente lo que te quería decir es, yo creo que toda la ciudad, las calles mismas hablan. Y si vamos al centro histórico, la misma piedra, no sé si te has dado cuenta que si tú sales ahorita de aquí y te vas al centro histórico, hace más calor. El tipo de piedra y el calor que absorbe, pero también las energías, y cuánta gente que vende, y la gente que va a catedral, y la gente que va al museo, y los extranjeros, y todo eso pisa el centro. Esa es la cantidad de historia que existe, aparte de lo que construyeron, pero de la gente que va dejando parte de su historia ahí mismo. Yo creo que nuestra alcaldía sin duda es la mejor del país, yo podría decir. Pues sí, y también a veces los adultos planean que todo lo que pasa en la cultura, sí, a veces planean todo lo que pasa en la cultura sin preguntarnos qué nos gusta, y dicen, vas a ver esto porque vas a ver este punto, aunque no te guste, pero lo vas a ver. ¿Y usted cómo le hace para escucharnos y que lo que se organiza en la alcaldía sea algo que de verdad nos emocione a nosotros y no nada más a los grandes? Pues eso, escuchar y preguntar, y verdaderamente escuchar. O sea, porque a veces no analizamos lo que ustedes dicen. Entonces yo creo que, como te decía antes, yo creo que ya estamos en una época en la que el niño, la niña tienen todo el valor y toda la voz, y que sí tenemos eso, escuchar, saber escuchar, y saber, también ustedes tienen que saber pedir, ¿no? Lo que quieren, y sabiendo que nosotros los vamos a escuchar y vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan tener acceso
a todos los espacios culturales y que los puedan disfrutar y que los aprovechen porque realmente son tantos y son tan fantásticos todos. Ujú. Y también nosotros somos los que vamos a cuidar esta alcaldía en el futuro. ¿Qué consejo nos da para que desde ahorita empecemos a adueñarnos de la cultura y que el corazón de la ciudad nunca deje de latir? Pues mira, yo creo que lo que principalmente tienen que hacer es cuestionarse como tú, Ujú. ¿no? Y tratar de entender cómo se hicieron las cosas y por qué se hicieron las cosas. Cuando uno empieza a entender de dónde viene, cuántos años pasaron desde que se construyó, cómo se construyó, de dónde vino el material, Ujú. por qué lo pensaron así, cuál es la influencia, qué haría yo diferente, cómo lo haría yo diferente. Pero ahora eso es como un poco lo que te decía el kiosco morisco. Qué raro, ¿no? Ujú. O sea, porque yo hoy lo veo y yo no pienso en México, pero en esa época sí. ¿Qué habrán pensado las personas que lo hicieron para pensar que México era así? Tratar de meternos en esas historias, inventarnos las propias. Yo creo que entender la historia y seguirla construyendo es lo más importante que ustedes tienen para conservar también el pasado y hacer mucho más grande el futuro. Pues sí, y también sobre el kiosco morisco, porque yo lo veo, yo siento más que se ve más de Francia que de México, por Europa, pero si fuera de México yo le hubiera puesto colores más vibrantes, para ser sincera. Sí, claro, y aparte te voy a decir, lo que pasa es que era una época en la que se empezaba a usar el cristal y el hierro. Entonces tú piensas en Francia, porque en París, porque piensas en la Torre Eiffel. Y justo fue la época, es la misma época en la que se hizo la Torre Eiffel. Son materiales nuevos, pero ves, es importante porque justo estás haciendo todas estas conexiones históricas que al final tienes toda la razón. Ujú. Entonces, los colores van, digo, evidentemente, pues ellos tenían otra idea de lo que era México, pero sí un siglo. Aparte, imagínate, o sea, piensa que en ese entonces no existía celular, TikTok, bueno, olvídate, correos, todo era por carta, tampoco les llegaban las fotos tan rápido. Entonces, ¿cómo se comunicaba un país con el otro? Pero todos estábamos casi al parejo y haciendo casi lo mismo por Ujú. los materiales que existían en ese entonces. Pues sí, y ya para terminar, imagina un niño que no conoce nada del centro y usted tiene el poder de llevarlo a un solo lugar de la Cuauhtémoc para que diga, no puedo creer que esto existe. ¿A qué rincón lo llevaría? Újale, no sé. Está bien difícil, ¿eh? Pues es que lo llevaría pues, todo el centro histórico, ¿no? O sea, llevaría al Palacio de Bellas Artes sin duda alguna, al Museo Franz Mayer, lo llevaría al Palacio Iturbide, lo llevaría a Correos, al edificio Correos, lo llevaría, hay un espacio en Isabel la Católica que tiene un mural muy bonito, es un hotel, no le vamos a hacer publicidad al hotel, pero tiene un mural muy, muy, muy bonito en las escaleras, sobre Isabel la Católica. Híjole, no sé, es que hay tantos lugares tan espectaculares. Yo creo que a mí, en general, el centro histórico me parece fantástico. Justo por lo Ujú. que te decía, o sea, yo creo que las calles y sus espacios públicos, pero también sus recintos, hacen que sea un espacio vibrante. Pues sí, porque ahí entre todos se genera un patrimonio hermoso, porque la estructura, la historia, lo que contiene, todo es bien bonito. Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues de verdad ha sido un súper lo que nos has compartido hoy. Nos deja en claro que los espacios culturales no solo son lugares físicos, sino puntos de encuentro donde se puede convivir, escuchar, bueno, estudiar la historia y pues aprender y sentir algo diferente en este tipo de lugares. Gracias por abrirnos esta ventana al trabajo que hay detrás de los teatros, bibliotecas, casas de cultura y tantos otros espacios que muchas veces damos por sentados diciendo nada más son de cultura. ¿Quieres agregar algo más Pues para la no, nada, audiencia? o sea, realmente que visiten la alcaldía Cuauhtémoc, que vean todo lo que tiene que ofrecer, tantas colonias tan particulares. Tenemos la Roma, la Condesa, pero también tenemos la Juárez, pero también está Tepito, que no es colonia, es la Morelos, pero bueno, el área de Tepito, la Lagunilla, Tlatelolco, de verdad tenemos muchísima historia que ofrecer y tantos lugares, pero pregúntense por qué y cómo y recórranlos con la mente completamente abierta a entender que no es necesariamente lo que uno les dice, sino que pueden viajar e imaginar cosas nuevas.
Pues sí, y también gracias a todos que llegaron al final de esta entrevista. Recuerden que la cultura está más cerca de lo que creen y a veces está a solo unas calles de distancia de su casa. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para no perderse ninguna entrevista. Recuerden que el episodio completo está en Espacio Valentina conversando con expertos en YouTube y Spotify. Y pues muchas gracias otra vez por sintonizarme y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Adiós.